que quede claro lo último que ha dicho, para Dios. ¿Vale? Pues, doy gracias a Dios nuevamente permitirme estar aquí. Y para mí es un privilegio siempre poder compartir la palabra de Dios. Y bueno, pues hoy el mensaje que Dios me ha puesto en mi corazón, pues cuando ha empezado el culto Dios lo ha confirmado, porque una de las primeras frases de la primera canción que hemos cantado, está muy relacionada con lo que voy a compartir hoy. Pero primero voy a hacer una pequeña introducción, y es que no sé si os habéis dado cuenta de que con mucha frecuencia tenemos la tendencia de convertir las consecuencias en el propósito principal. Dios nos da un propósito, y ese propósito tiene unas consecuencias o necesita de unas herramientas, y a veces convertimos las consecuencias o las herramientas en el propósito en sí mismo. Por ejemplo, cuando hablamos del Espíritu Santo, con mucha frecuencia tenemos la tendencia de centrarnos en los dones del Espíritu Santo, cuando realmente los dones del Espíritu Santo no son el motivo central por el cual Dios nos unge con su Espíritu. Los dones del Espíritu Santo son una consecuencia de ser ungidos, y son además herramientas que Dios pone a nuestra disposición para poder cumplir el propósito por el cual Él nos unge con su Espíritu Santo. Y ese propósito Jesús lo dejó muy claro antes de ascender a los cielos, y podemos leerlos en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde Jesús dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los dones del Espíritu Santo son una manifestación o una consecuencia del poder de Dios en nuestras vidas cuando somos ungidos por el Espíritu Santo, pero somos ungidos con el propósito de ser testigos eficaces y efectivos de Jesús. Él dice que recibiremos poder para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito es ser testigos, y luego los dones y todo lo que está relacionado con el Espíritu Santo no es más que para capacitarnos para ser testigos eficaces y efectivos de Jesús. Y esto que sin darnos cuenta hacemos con el tema de la unción, también lo hacemos con otros temas. Y en esta tarde quiero que meditemos en uno de estos temas en los que a veces confundimos el propósito principal con propósitos secundarios o con consecuencias de lo que es el propósito principal. Vamos a recordar cuál fue uno de los propósitos fundamentales por los que Jesús vino a la tierra. Porque tener claro cuál es el propósito o uno de los propósitos fundamentales por los que Jesús vino a la tierra puede marcar la diferencia en nuestra vida. Saber cuál fue el propósito por el que el Mesías se encarnó puede ayudarnos a centrar nuestras vidas en lo que de verdad es importante y en todo lo que es secundario o accesorio. Y para saber cuál es ese propósito fundamental o uno de los propósitos fundamentales por los que Jesús vino a la tierra, no hay más que leer la profecía de Isaías cuando anunció el nombre que recibiría el Mesías. El Mesías tenía que llamarse Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y este es el propósito fundamental por el que el Mesías vino a la tierra, porque quería ser Dios en medio nuestro. Quería recuperar la relación que originalmente hubo entre el hombre y Dios. Por eso quiero que nos remontemos a los tiempos de Adán y Eva antes de que ellos pecaran, porque eso nos va a ayudar a entender
cuál ha sido el propósito fundamental de Dios a lo largo de toda la historia. Quiero avisar que algo de lo que voy a decir es una suposición mía, pero que creo que es bastante lógica la suposición teniendo en cuenta lo que dicen las Escrituras. Vamos a leer en el libro del Génesis capítulo 3, versículos 8 y 9. En Génesis 3, capítulo 3, versículos 8 y 9 dice: Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Usando un antropomorfismo, ¿por qué Dios se sorprende? Y digo que uso un antropomorfismo porque evidentemente Dios no se sorprende de nada. Pero para que lo entendamos, ¿por qué Dios se sorprende de que Adán y Eva no salieran a su encuentro? Y ahora viene la suposición que yo hago. Y es porque Dios seguramente estaba acostumbrado a todos los días salir a pasear por el huerto con Adán y Eva. Dios estaba acostumbrado de que todos los días cuando Él se presentaba en el huerto, Adán y Eva salieran a su encuentro para pasear con Él, como hoy en día podemos pasear con la familia por el parque. Dios había creado, antes de Adán y a Eva, Dios había creado en el cielo todos los seres espirituales que nos relata la Biblia: ángeles, arcángeles, serafines, querubines, los 4 seres vivientes y todos los seres espirituales que hay en el cielo. Y en la tierra había creado a todos los animales, había creado los animales terrestres, los animales acuáticos, los animales voladores. Por tanto, ¿qué necesidad tenía Dios de crear al ser humano? Pues Dios creó al ser humano porque con ningún otro ser Dios podía tener una relación personal y familiar llena de amor recíproco. No un amor forzado u obligado, sino una relación de amor en libertad. Y eso es lo que Dios buscaba. Pero el pecado nos separó de Dios. El pecado levantó un muro entre Dios y los hombres, porque Dios es un Dios 3 veces santo y nosotros somos seres depravados desde el mismo momento de nuestro nacimiento. Sabiendo que el pecado rompió nuestra relación con Dios y nos separó de Dios, hay una pregunta que muchos de mis alumnos me hacen casi todos los años y quizás algunos de vosotros podáis haceros. La pregunta es: si Dios sabía que Adán y Eva iban a desobedecerle, iban a pecar, ¿por qué los creó? La respuesta es muy sencilla y hay 2 versículos que me parecen claves para poder entender por qué Dios creó a Adán y a Eva, aun sabiendo que iban a pecar y aun sabiendo lo que eso le iba a costar a Él, que no es poca cosa. Tenemos que darnos cuenta que Él sabía que Adán y Eva iban a pecar y que eso le costaría su encarnación y que en su encarnación todo el sufrimiento que Él iba a tener que pasar. Y a pesar de eso los creó a Adán y a Eva, por lo que dicen estos 2 versículos. El primer versículo se encuentra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 31 y versículo 3. Jeremías, capítulo 31 y versículo 3 dice: Jehová se me manifestó hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Y esto no es un caso aislado que Dios le dijo a Jeremías. Esto es extensivo para todos nosotros. Dios nos ha amado a cada uno de nosotros con amor eterno. Pero sabemos o somos conscientes de lo que realmente significa que Dios nos ha amado con amor eterno.
podemos entender el alcance de estas palabras de Dios, de que Dios nos ha amado con amor eterno. El segundo versículo que nos ayuda a entender por qué Dios creó a Adán y a Eva, aun sabiendo que iban a pecar, las dice el apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 1 y versículo 4. Pablo enseña a la iglesia de Éfeso, capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Lo que dice el profeta Jeremías y confirma el apóstol Pablo es que desde la eternidad, mucho antes de que la tierra fuera creada, con todo lo que en ella hay, Dios ya nos había conocido a cada uno de nosotros y nos había amado a cada uno de nosotros. Por eso, por el amor que Él ya sintió en la eternidad por cada uno de nosotros, prefirió crear a Adán y a Eva, a pesar de saber que le iban a desobedecer. Porque si Dios no hubiera creado a Adán y a Eva, hoy no existiríamos ni tú ni yo, ni podríamos ser nosotros los depositarios de su amor, los beneficiarios de su amor. Y como Dios quería manifestar su amor y su misericordia por cada uno de nosotros, prefirió crear a Adán y a Eva con todas las consecuencias. Así que el saber que Dios nos ha amado con amor eterno debe de llevarnos a dos conclusiones importantes, dos cosas que debemos de tener siempre claro. La primera es que si hemos nacido, no es por un error de nuestros padres, ni es por un fallo de los métodos anticonceptivos, pero ni siquiera es porque nuestros padres hayan querido tenernos. Si hemos nacido, es porque Dios quiere que nuestra vida sea una vida con propósito. La segunda cosa fundamental que debemos de tener claro es que si estamos aquí en este lugar, en esta tarde, tampoco es por casualidad, ninguno estamos aquí por casualidad. Estamos aquí por el propósito de Dios para nuestras vidas, para que podamos conocer un poquito más por qué vivimos la vida que estamos viviendo. Así que ahora quiero enlazar esto con una pregunta retórica. No quiero que me respondáis, solamente vamos a meditar en esto, y es: ¿para qué nos ha salvado Dios? ¿Para qué? Dios ha permitido que naciéramos y nos ha traído aquí en esta tarde para que pudiéramos restaurar la relación entre nosotros y Dios. La relación que Dios deseaba haber tenido desde la eternidad, desde que creó a Adán y a Eva, para siempre, pero que ese propósito se vio frustrado temporalmente por causa del pecado. Y para que solo fuera temporalmente, Jesús vino a la tierra para morir en la cruz por nuestros pecados y poder restaurar nuestra relación con Dios. Como padre, os puedo asegurar que yo sentiría un gran dolor en mi corazón si mi hija solo me dirigiera la palabra para pedirme algo, o si solo se acordara de mí cuando tuviera algún problema que yo pudiera resolver, o si solo se acordara de mí cuando tuviera alguna necesidad que yo pudiera solucionar. Pues a Dios le pasa lo mismo. Dios siente un gran dolor en nuestro corazón cuando solo acudimos a Él por necesidad y no buscando simplemente tener una sencilla relación de amor con Él. Esto no debemos de olvidarlo jamás. Dios siempre está en nuestro cuarto de oración, esperando a que acudamos a Él, esperando a que acudamos a la cita donde Él pueda revelarse, donde Él pueda darse a conocer mejor, donde nosotros podamos conocerlo cada día más y mejor, y donde cada día podamos tener mayor intimidad con Él.
Dios es tan grande, tan bueno, tan santo, que necesitamos toda una vida para poder conocerlo en profundidad. Por eso necesitamos cada día entrar en su secreto. Es verdad que si por algún motivo algún día no podemos, tampoco tenemos que sentirnos condenados. Pero tenemos que tener cuidado para que lo que puede ser una excepción no se convierta en la regla general de nuestra vida. Dios quiere tener esa cita diaria con cada uno de nosotros porque Él nos ha creado para tener relación con nosotros. Él creó a Adán y a Eva porque Él quería tener relación con el ser humano. Daros cuenta si el tener intimidad con Dios es tan importante para Dios que hemos visto que Adán y Eva probablemente todos los días o con mucha frecuencia se paseaba con Dios. Y cuando en el Antiguo Testamento hubo personas que mantuvieron esa relación personal íntima con Dios, se nos dice que caminaron con Dios. Se pasearon como Adán y Eva con Dios. Evidentemente no literalmente, pero la intimidad era tan grande que para Dios era como pasearse literalmente con ellos. Tenemos el ejemplo de Enoc, que dice que Enoc caminó con Dios. Y fue tanta la intimidad que tuvo con Dios, que Dios lo convirtió en el prototipo del arrebatamiento. Daros cuenta, Enoc que vivió en las primeras generaciones de la tierra, puesto que fue, creo que es el abuelo o el bisabuelo de Noé, Dios lo convirtió a él en el prototipo del arrebatamiento que ocurrirá al final de los tiempos. Noé también se nos dice que caminó con Dios. Después ya no se usa esta expresión, pero podemos ver como hubo otros hombres que caminaron con Dios, como por ejemplo Abraham. Abraham se paseaba con Dios, a veces literalmente, la mayoría de las veces no literalmente, pero algunas veces literalmente, como cuando Dios le reveló que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Jacob en un sueño vio una escalera que unía la tierra con el cielo, pero no solamente en un sueño, él literalmente tuvo una relación con Dios un poco extraña, puesto que se peleó con Dios. Y lo que nunca entiendo es que dice que venció a Dios. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, pero se peleó y venció a Dios, y Dios entonces hizo lo que Jacob quería que Dios hiciera, y por lo que se peleó con Dios, que era recibir la bendición de Dios. Lo que quiero que nos demos cuenta es que Dios quiere tener una relación real y personal con cada uno de nosotros. Y cuando hablo de tener una relación real y personal con Dios, no me estoy refiriendo a que tengamos una vida religiosa, que lo mejor que puede llegar a hacernos una vida religiosa es convertirnos en sepulcros blanqueados, que por fuera tengamos apariencia de vida, pero por dentro estemos llenos de muerte y podredumbre. La relación con Dios nos salva porque nos resucita de verdad, para que podamos entablar esa relación con Dios, para que podamos tener esa intimidad con Dios. Y en esa relación con Dios, Él nos va restaurando poco a poco. La relación con Dios es como cuando Jesús resucitó a su amigo Lázaro. Estando Lázaro muerto y bien muerto, que su hermana advirtió a Jesús que ya olía. Es decir, el proceso de descomposición había comenzado en el cuerpo de Lázaro. Sin embargo, cuando Jesús le dice, Lázaro, sal fuera o ven fuera, en ese mismo momento Lázaro resucitó y salió lleno o envuelto todavía en el sudario. Pero con el tiempo pudieron quitarle el sudario y él pudo restaurar su relación con sus amistades y pudo restaurar su amistad que él mantenía durante tiempo con Jesús.
Jesús no solo nos salva, sino que a través de su relación con nosotros nos va restaurando. Cuando oímos su voz y salimos de nuestro sepulcro, somos como un viejo mueble de madera que para muchos era inservible, pero que a través de Jesús, el mejor carpintero de la historia, nos va restaurando hasta dejarnos mejor que nuevos. A veces no somos conscientes de la importancia y de lo que significa que Él nos haya salvado para restaurar nuestra relación con Él. Pero hay un versículo clave para que podamos entender lo que Dios ha hecho, lo que le ha supuesto realmente a Dios el salvarnos. Me estoy refiriendo al versículo que se encuentra en Primera de Juan, no en el Evangelio, en la primera carta que escribió el apóstol Juan, en el capítulo 4, versículo 10, donde el apóstol Juan dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Para entender bien este versículo necesitamos conocer el significado de la palabra propiciación, porque la palabra propiciación ha caído en desuso, pero es importante que entendamos su significado para que podamos entender mejor lo que Dios ha hecho para poder restaurar nuestra relación con Él. Porque el propósito de Dios para nuestra vida es fundamentalmente que podamos llegar a tener una real y personal relación con Él. Os voy a leer la definición de propiciación. La propiciación es el acto de aplacar a la persona ofendida al satisfacer las demandas de la justicia para restituir el daño o la ofensa causada a la persona ofendida. Dicho en otras palabras, la propiciación es lo que debe de hacer el ofensor, la persona que ofende a la persona ofendida, para satisfacer las demandas de la persona ofendida o las demandas de la justicia, a fin de que el ofendido se sienta restaurado. Para entenderlo mejor voy a poner un ejemplo actual. Y para no emplear a nadie que pueda sentirse, voy a decir a mi hermano. Yo ahora a mi hermano digo públicamente en un programa de televisión de máxima audiencia, digo: mi hermano Benjamín es un ladrón. No sé por qué, pero a lo mejor él se siente ofendido, ¿vale? Y como se siente ofendido, va y pone una demanda. Y el juez, una vez que escucha mi versión y que escucha la suya, dice: realmente has ofendido a tu hermano y por tanto tienes que darle 6.000 euros de indemnización y decir en el mismo programa, a la misma hora, cuando haya la mayor audiencia posible, tienes que decir que era mentira lo que dijiste de tu hermano. Pues la propiciación es el pago de los 6.000 euros de indemnización más el que yo publique la restitución o decirlo que era mentira lo que yo había dicho antes. Eso es la propiciación. Así que, ¿quién tiene que pagar la propiciación? ¿El que ofende o el ofendido? El que ofende. Y entre Dios y nosotros, ¿quién es el ofendido? Dios, porque nosotros lo ofendemos diariamente con nuestros pecados. Sin embargo, el versículo que hemos leído nos dice que a pesar de que el ofendido es Él es el que ha pagado la propiciación. Es decir, es el que ha pagado la indemnización y la restitución que tenía que hacerse para poder restaurar nuestra relación con Él. Daros cuenta del deseo que Dios tiene
de poder tener relación con cada uno de nosotros, que siendo que nosotros lo estamos diariamente ofendiendo, Él es el que ha pagado la restitución o la propiciación, perdón, para que nosotros podamos volver a tener relación con Dios. Y a pesar de todo lo que ha hecho Dios, ¿qué hacemos nosotros? Acudimos a la cita, acudimos a tener relación con Dios, o pasan los días en los que nuestro papá se queda esperando en la habitación de oración a que acudamos y nosotros no acudimos. Es verdad que tenemos muchas cosas que hacer, es verdad que en el orden de prioridades que como humanos tenemos, muchas veces no tenemos tiempo, pero es un error, porque esa debería ser nuestra prioridad. Alguien dijo, no me acuerdo quién, pero alguien dijo, tengo tantas cosas que hacer que no puedo dejar de orar. Y ese debería de ser el orden para nuestra vida. Cuantas más cosas tenemos que hacer en el día, más prioridad deberíamos de darle a tener nuestra relación con Dios. Porque Dios es el que nos da la sabiduría, Dios es el que nos da las fuerzas, Dios es el que nos restaura, Dios es el que sana nuestro corazón, Dios es el que nos sostiene. Por tanto, para hacer cualquier cosa, para poder aprovechar bien el día, no podremos hacerlo nunca si no ponemos en orden nuestras prioridades para darle la prioridad número 1 a nuestra relación con Dios. Dios lo ha hecho hacia nosotros. Para Dios su prioridad fue restaurarnos. Y Dios está llamándonos cada día. La voz de Dios en el jardín del Edén, de ¿dónde estás, Adán?, debe de resonar en nuestro interior con nuestro nombre. ¿Dónde estás, Miguel? ¿Dónde estás, José? ¿Dónde estás, Adán? Estoy esperándote. Quiero restaurarte. Quiero tener relación contigo. Porque no vas a tener nada mejor en la vida. No hay nada que vaya a poder suplir lo que implica y lo que supone tener relación conmigo. Pongamos en orden nuestras prioridades. Los cristianos del siglo XXI hemos alterado en muchos aspectos nuestras prioridades. Y así va la iglesia en el siglo XXI. Que Dios nos bendiga.